¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, buenas Buenas tardes. tardes. ¿Fresco por la zona? Acá está empezando a refrescar. Estuvo lindo el día, pero ya empieza a bajar la temperatura. ¿Cómo estamos por allá? ¿Ustedes son todos de provincia, de capital? ¿De dónde? Yo de Más o Capital. menos. De provincia, sí, Ramón Mejía. De Capital. Bien. Yo de Capital ¿Fresco? también. ¿Fresco? ¿Ya? ¿Ya está fresco? Tengo que ir para allá. Me están torturando. Vamos a ver cuándo me decido a ir a meterme en la ciudad de la furia. Vamos a ver. Bueno, antes de comenzar, ¿alguna duda o pregunta de lo que hemos visto la semana pasada, que fue algo así, mucha información en muy poco tiempo, medio rápido, digo, porque a lo mejor le ha quedado alguna cuestión que quieran consultarme? Vuelvo a repetir lo que dije el otro día, me pueden parar todas las veces que quieran, prender las cámaras, decírmelo por audio, decirlo por chat, no tengo ningún inconveniente. Sean libres de preguntarme cuando sea, en el momento que sea, porque a veces que también esto de esperar hasta un momento hace que uno después se olvide de la pregunta. Digo, antes de comenzar otra andanada de información, ¿tienen algún tipo de consulta que quieran hacerme, duda o algo por el estilo? ¿O más o menos estamos dentro de una misma sintonía? ¿Estamos bien? ¿Estamos más o menos? Bien. ¿Sí? ¿Estamos Venimos bien? bien. Bueno. Si venimos bien, me parece fantástico. Espero acertar dónde quedamos el otro día. Voy a mostrar, creo que estamos aquí. Si no me equivoco, habíamos quedado con el tema del reglamento de propiedad horizontal, lo habíamos hablado, algunas cuestiones. Creo que habíamos tratado la cuestión temporal del reglamento. Es muy importante la cuestión temporal. Sea jurídicamente, cuando nosotros tenemos algún problema jurídico en relación a discutir algo, pero desde el ámbito jurisdiccional, desde los abogados, y es muy importante también para aquellas personas que van a ejercer la actividad de la administración de consorcios, porque vamos a tener reglamentos que son anteriores a la reforma, reglamentos anteriores al 1 de agosto del 2015, y reglamentos posteriores al 1 de agosto del 2015. Cuestiones básicas a tener en cuenta de aquí en adelante por la consulta que pueda venir de afuera es si los reglamentos anteriores al 2015 deben adecuarse o no. La respuesta ya la sabemos. No hay que hacer ninguna reforma, no hay que adecuarlo, no hay que hacer absolutamente nada. O sea, nos vamos a manejar con los reglamentos que tenemos. Los reglamentos anteriores a la reforma van a estar titulados, ¿sí?, como reglamento de copropiedad y administración. Ese es el título que van a tener los reglamentos anteriores a la reforma. Los reglamentos posteriores a la reforma van a llevar como título reglamento de propiedad horizontal. ¿Es lo mismo? ¿Son cosas distintas? Son exactamente iguales. El tema que el reglamento de copropiedad y administración estaba regulado por otra ley, 13.512, y el decreto reglamentario 18734/49, estaban regulados con estas dos normas jurídicas, y ahora que se llama reglamento de propiedad horizontal, está regulado por el Código Civil y Comercial. ¿Cómo administramos nosotros? Ya saben ustedes, porque lo vimos el primer día, nosotros tenemos que administrar con reglamento, ¿sí?, y tenemos que administrar con Código Civil y Comercial. ¿Por qué tenemos que administrar con ambos? Independiente de todas las herramientas jurídicas que hemos hablado el jueves pasado, tenemos que administrar con estas dos herramientas sí o sí. Primero porque lo dice el artículo 2037. El artículo 2037 nos dice que la ley y el reglamento son las dos fuentes normativas
principales de la propiedad horizontal. Después hay un montón de fuentes normativas. Ya vieron todas las leyes provinciales, las legislaciones municipales, sean ordenanzas o sean leyes, de acuerdo a dónde estén ubicados. Hay un montón de legislación que va a servir como fuente, pero en este caso hay una fuente primaria, la más importante, que tiene que ver con el Código Civil y Comercial y el Reglamento de Propiedad Horizontal. ¿Por qué recalco esto? ¿Por qué soy molesto con esto? Soy molesto con esto porque cuando ustedes empiecen, o si están administrando, ustedes se pueden encontrar con que el Reglamento de Propiedad Horizontal diga algo en su cláusula, y cuando ustedes vayan a la ley, vean que dice otra cosa. Entonces la pregunta es, ¿y yo qué hago con esto? Creo que la semana pasada lo hemos hablado, pero lo podemos hablar tantas veces como sea necesario. ¿Por qué? Porque esto es administrar. O sea, cuando yo tengo que aplicar, tengo que decidir, tengo que tomar una decisión, la pregunta es, ¿y qué aplico? ¿La ley o el reglamento? Como no tenemos una fórmula mágica de decir, para estos casos aplico la ley, para estos casos aplico el reglamento y punto, uno tiene que tener un poco de cintura. Y entonces uno tiene que tener algún principio general. Uno tiene que partir siempre de, aplique la ley o aplique el reglamento de propiedad horizontal, yo no puedo afectar derechos de los propietarios que ya han... Ese es el curso, pa. Si no, nos vemos después. ¿Perdón? Hola, hola. Verónica, me parece que tenés el audio abierto. Bueno, lo vemos después, yo porque sí, me cambiaron los días. Te voy a silenciar por las dudas, Vero. Después cualquier cosa me decís. Debe estar peleando porque cambiaron el día por mi culpa, pobre. Bueno, encima soy culpable de eso. ¿Qué va a hacer? Yo soy, no sé por qué me tocan dar clase los viernes hasta las 22:40. En la época que acepté eso, me dijeron porque como yo era varón, podía salir a esa hora de la facultad y no corría riesgo. Hace 25 años atrás me lo dijeron. Y ahí quedó, y ahí quedé. Para mí me engañaron, pero no sé, ustedes después me dirán si no me engañaron o no me engañaron. Pero estoy ahí con ese horario hace 20 y pico de años ya. Bueno, con respecto al reglamento, entonces, digo, no podemos hacer una cuenta de que esto se aplica de esta manera o esto de esta otra. Sí tenemos que tener en cuenta que la aplicación del reglamento o la aplicación del Código Civil y Comercial no puede afectar derechos de los propietarios. Cuando digo derechos básicamente patrimoniales. ¿Sí? Los derechos patrimoniales de los propietarios no pueden ser afectados de ninguna manera, ni aquellos derechos que los propietarios han tenido en miras al momento de contratar, como por ejemplo el destino o alguna cláusula que sea significativa que los haya llevado a ellos a contratar. Ahora lo voy a explicar mejor, pero digo, ¿puede una ley decir una persona es propietaria de un balcón y ahora decir que no es propietaria del balcón? Obviamente que una ley no puede decir eso porque estaría directamente afectando mi derecho patrimonial. Yo cuando compré un departamento que decía que el balcón era propio y ahora no puede venir una ley a decir que los balcones son comunes, o las cañerías, o lo que fuera. No sé si me estoy explicando bien. O sea, hay cuestiones que ustedes tienen que leer de los reglamentos, de los cuales uno no puede, por una ley posterior, afectar derechos patrimoniales. Voy a dar ejemplos, porque nosotros tenemos así como una costumbre de que cuando pensamos en un inmueble afectado al derecho real de propiedad horizontal, pensamos en un inmueble en altura, o sea, en un inmueble que está construido verticalmente. Entonces nosotros partimos de la base que nos parece totalmente lógico y normal pensar que el ascensor es una cosa común. Ahora bien, podríamos tener un inmueble afectado al derecho real de propiedad horizontal donde solamente sean 2 unidades funcionales y la unidad funcional que está en el primer piso sea aquella que tenga
el acceso por ascensor y el ascensor sea propio de esa unidad funcional. Y a nadie se le caerían los anillos pensar una cosa así. No sé si me estoy explicando bien. Ahora ustedes me dicen, sí, bueno, pero la ley puede decir ahora que los ascensores son cosas comunes. No, no, discúlpeme. Independientemente que la ley ahora diga que son comunes, eso no quiere decir que previamente pueden haber sido privativos y que así seguirán siéndolo. No hace falta que o sea, no podemos pensar que una ley posterior pueda afectar derechos patrimoniales que uno ha adquirido anteriormente. Entonces uno lo tendrá que ver. La ley con respecto a las cosas comunes y cosas privativas, nosotros lo vamos a ver dentro de un rato, pero utiliza palabras que son bastante complicadas, pero no sé qué no, a ver, no es no sé qué me está queriendo decir. Yo creo que la ley establece un parámetro con respecto a cosas comunes y cosas privativas, pero no está diciendo, y todo lo anterior que era privativo, ahora con esta ley deja de ser privativo y pasa a ser común. No, no está diciendo eso ni mucho menos. Entonces hay que leer el reglamento y hay que ponerlo en consideración junto con la ley. Esta ley, obviamente, que en materia de mayorías asamblearias, no hay duda que se aplica hoy por hoy esta ley ante los reglamentos que sean anteriores a la reforma. O sea, todo reglamento anterior a la reforma con respecto a cómo se convocan asambleas, cuáles son los órdenes del día, cómo deben ser redactados, las mayorías, cómo se conforman las mayorías, si necesitamos o no necesitamos quórum, las conformidades expresas, las asambleas judiciales, o sea, todo ese paquete, no tengo dudas que se aplica el Código Civil y Comercial a los reglamentos que son anteriores a la reforma. ¿Me siguen? O sea, cuando yo leo un reglamento de 1997 que dice que para elegir administrador o designar administrador necesitamos la unanimidad, esa cláusula ha sido directamente reformada por el Código Civil y Comercial y por eso hoy podemos designar administrador con la mayoría absoluta. En eso no tengo dudas. En ese tipo de operatividad no tengo dudas que se aplica el código. De la misma manera, cuando nosotros encontramos dentro de los reglamentos anteriores a la reforma, que dicen que las asambleas tienen quórum y tenemos dos convocatorias. La primera convocatoria con un quórum determinado y la segunda convocatoria ya se llevará a cabo con los presentes. ¿Me explico? Generalmente los reglamentos anteriores a la reforma dicen eso. ¿Tenemos que hoy respetar ese quórum? ¿Tenemos que respetar las dos convocatorias? La respuesta es negativa, porque hoy la ley no exige eso. ¿Me explico? Entonces, ahí se aplica el Código Civil y Comercial. Entonces, ¿hay algún tipo de receta mágica para saber cuándo aplico cada cosa? No. ¿Tenemos algún criterio? Sí, no afectar derechos adquiridos por los propietarios, pero derechos de propiedad. Porque a mí me van a decir, porque yo les cuento cómo funciona esto. Mire, en este consorcio, desde que el consorcio es consorcio, que cada uno arregla su propia cañería. Ah, mire usted qué bien. ¿Y qué dice el reglamento? Que la cañería es común. Ah, ¿y por qué la arregla cada uno? Y para no pasar del gasto a todo. Ah, bueno, ustedes saben que las cañerías son comunes. Sí, ¿y quién tiene que pagarlas? Todo, listo, fuiste. ¿Me explico? Que vos haya hecho una costumbre de que cada uno arregla su cañería, ¿me siguen? Porque uno a veces va a toparse con la costumbre. No, en este edificio cada uno paga su propio arreglo. Pero discúlpeme, la cañería es común. Sí, pero no importa. Cada uno paga su propio arreglo y así vamos bien. Sí, sí, pero el día que uno diga no, el arreglo de la cañería lo pagan todos, adivinen qué hay que hacer. Lo tienen que pagar todos. ¿Me explico? A no toparse con esos usos y costumbres, que pueden llegar a ser también bastante molestos. Porque uno va a administrar un consorcio, que puede ser un consorcio que recién comienza a funcionar y un consorcio que tiene años de funcionamiento. Entonces la pregunta es,
si cuando yo entro a administrar, si puedo cambiar la idiosincrasia del funcionamiento de ese consorcio. Hay muchos usos y costumbres que se aplican y uno puede decir, a mí este uso y costumbre, mientras no me afecte, no tengo problemas. El problema es cuando viene un tercero y me dice, tengo problemas en la cañería, quiero que me la arregle. Yo no le puedo ir a imponer el uso y costumbre, ¿me explico? No le puedo decir, ustedes como uso y costumbres, cada uno arregla la cañería, porque con la ley el uso y costumbre se cae a pedazos. La ley dice que la cañería es común. No sé si me estoy explicando bien. Por eso ustedes tienen que tener mucha información para saber de qué manera responder en el caso si aplicamos el reglamento o aplicamos la ley, siempre y cuando el reglamento sea anterior a la reforma. Cuando el reglamento es posterior a la reforma, está claro de que la ley es piso, o sea, el orden público mínimo. El reglamento puede decir otra cosa, que supere, pero nunca que cambie. Cuando digo cambiar, digo, no hay que olvidarse que el reglamento de propiedad horizontal regula un derecho real. El derecho real de propiedad horizontal. Los derechos reales, sus normas son sustancialmente de orden público. ¿Esto qué quiere decir? Que uno no puede cambiarla porque se le ocurra. ¿Me explico? Entonces, si dice el código que para obtener una mayoría necesito dos requisitos, mayoría de unidades funcionales y mayoría de partes proindivisas, yo no puedo decir en el reglamento con la mayoría de unidades funcionales suficiente. ¿Me explico? Porque estoy violando el orden público. O sea, para algo la ley me está diciendo el cómo. Yo siempre puedo ir hacia arriba, pero no por debajo, no quitar lo que dice la ley. Entonces ustedes van a ver eso, los reglamentos posteriores a la reforma, que también no digan algo contrario a la ley, porque si dicen algo contrario a la ley, ustedes deberán aplicar la ley porque es orden público. Cuando digo orden público, quiere decir que ustedes no pueden dejarla de lado solamente porque se les ocurre. ¿Me siguen? Eso es orden público. ¿Sí? Si el Código Civil y Comercial dice que tal cosa, debe ser así. ¿Puedo modificarlo con el reglamento? La respuesta es no. ¿Qué pasa si encuentro que el reglamento dice algo contrario a la ley, siendo que el reglamento es posterior a la reforma? Eso se tendrá por no escrito y se aplicará a la ley. Pero ¿cómo sería algo contrario? Algo que esté por debajo de lo que establece la ley. Cuando digo por debajo, digo que baje el mínimo legal. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a dar un ejemplo. Yo sé que estoy hablando de medio difícil. Supóngase que el reglamento diga, el consorcio no es persona jurídica. Discúlpeme, la ley dice que el consorcio es persona jurídica. Mal o bien, me lo tengo que aguantar. ¿Me explico lo que quiero decir? El reglamento posterior no podría decir una cosa así. ¿Y qué pasa si lo dice? Nada. El reglamento podría decir, nosotros en este reglamento prescindimos del administrador. No. ¿Por qué? Porque la ley dice que el administrador es el órgano ejecutivo y esencial del consorcio. ¿Puede haber un consorcio sin el órgano ejecutivo administrador? No. Bueno, pero mire que yo vivo en una PH y no tiene administrador. Sí tiene administrador. No tiene la figura del administrador activo, pero si usted va al reglamento va a ver que hay una cláusula que dice el administrador es Juancito. Que después Juancito no ejerza o que no hayan elegido otro administrador, no quiere decir que no exista. Porque el administrador, como órgano de la persona jurídica del consorcio, es esencial, debe estar. ¿Me siguen? Yo podría decir en el reglamento, no va a haber nunca asambleas. No, porque la asamblea es un órgano esencial y tiene que haber. Vos sabés que yo vivo en un edificio donde nunca se hizo asamblea, eso es otra cosa. Por eso yo debo leer los reglamentos, porque de los reglamentos es donde surgen aquellas cosas que nos sirven para administrar, pero nunca pueden ir en contra de la ley. A lo mejor
con algún caso práctico nos puede servir como para ver esto que yo acabo de decir y aplicarlo a un caso concreto, me parece que es lo mejor. Cualquier cosa, preparamos algún tipo de práctico para ver cómo se aplica esta lógica que nos va a venir bien para ver cómo o qué hacemos en cada caso concreto. Bien, los reglamentos anteriores a la reforma y posteriores a la reforma tienen cláusulas obligatorias. Obviamente que los anteriores a la reforma, las cláusulas obligatorias estaban en una ley que ahora está derogada. Las cláusulas obligatorias de los reglamentos posteriores a la reforma están en el artículo 2056. Estas cláusulas del artículo 2056, no sé si ustedes las han leído, son unas cuantas, y son obligatorias, deben estar en el reglamento. En todo reglamento posterior al 1 de agosto del 2015, tienen que estar las cláusulas del 2056. La pregunta es, ¿quién controla esto? Nadie. El registro de la propiedad inmueble, cuando se va a inscribir un reglamento, ¿controla que estén todas las cláusulas? No. ¿Quién debería controlarla? El escribano. ¿El escribano controla que estén todas las cláusulas? A veces se le puede pasar. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que ustedes pueden encontrar reglamentos posteriores a la reforma que no tengan todas las cláusulas del 2056. ¿Qué pasa si hay alguna cláusula que falta? Nada. Nada. Lo que haremos es integrar ese reglamento con las cláusulas esas que faltan, veremos si las podemos encauzar con algún acta de asamblea, y si las cláusulas que faltan son de una gravedad que no permita resolverlo por acta de asamblea, tendremos que ir a la reforma del reglamento, ¿sí? Pero si falta alguna cláusula, en principio no hay ningún tipo de problema. Profesor, ¿las cláusulas van a estar en los reglamentos así como están en el 2056? ¿Todas separaditas, una a una? La respuesta es no. Ustedes podrán encontrar en los reglamentos que en cada cláusula del reglamento se mezclan varios incisos del 2056. O sea, habrá que leer el reglamento para ver que en el reglamento ustedes puedan identificar todas las cláusulas. No es que van a encontrar artículo 1 del reglamento. Acá se dice el inciso A del 2056. Artículo 2, ¿me siguen? No van a encontrar así, ni mucho menos. Sí es importante saber con el 2056 que es enunciativo. ¿Qué quiere decir que sea enunciativo? Que las cláusulas del 2056 deben estar, pero pueden ser que no sean las únicas. O sea que podemos encontrar mayor caudal de cláusulas que aquellas que están en el 2056. Voy a dar un ejemplo. Si ustedes buscan en el 2056 una cláusula o un inciso que hable de mascota, no lo van a encontrar. Y ustedes en los reglamentos es muy posible que encuentren algún inciso que hable sobre mascotas. ¿Me siguen? Esa cláusula típica de los reglamentos que hablen sobre mascotas, doy un ejemplo, puede ser otra cosa, es una cláusula que no está dentro del reglamento. O sea, no es una cláusula obligatoria. Por eso ustedes van a encontrar reglamentos que hablen de mascota y reglamentos que no hablen de mascota. ¿Sí? ¿Me siguen? Ahora bien, el reglamento tiene una cláusula obligatoria que dice cuándo se van a llevar a cabo las asambleas ordinarias por lo menos, y esa cláusula la van a encontrar en todos los reglamentos. El tema está, ¿qué pasa si hay un reglamento que no diga cuándo se tiene que llevar a cabo la asamblea ordinaria? ¿Pasa algo? Nada. Por acta de asamblea lo que ustedes harán es fijarán el cierre del ejercicio económico y entonces dirán las asambleas ordinarias se harán de tal fecha a tal fecha y punto. ¿Me siguen a lo que voy? O sea, ¿debería estar la cláusula de asambleas ordinarias? Sí. ¿Por qué? Porque el 2056 así lo exige. ¿Qué pasa si no está?
Lo arreglamos con la acta de asamblea, fijando una fecha de asamblea ordinaria y se terminó. ¿Me explico? El problema está si nosotros en el reglamento de propiedad horizontal que tenemos en la mano, no dice cómo contribuyen a expensa los propietarios. Se olvidaron la cláusula de expensa. Ustedes dirán, no, puede ser. Sí, puede ser. A veces escriben tanto, tan lindo, que cuando uno dice, bueno, ¿y cuánto pagan de expensa? Ven que no hay ningún tipo de cláusula específica en cuanto al porcentaje. Bueno, si pasa una situación de esta, ustedes ya no lo pueden ya no lo pueden arreglar con un acta de asamblea. Van a tener que ir sí o sí, ¿sí?, a la modificación del reglamento para incorporar este tipo de cláusulas. ¿Me siguen? No tenemos forma de solucionar. No tenemos forma. Entonces, hay cláusulas obligatorias y después hay cláusulas que son optativas, que usted puede o no incorporarlas en el reglamento. Hay dos tipos de cláusulas, según la doctrina. Las cláusulas estatutarias y las cláusulas reglamentarias. ¿Cómo distingo cada una? Y tenés que ser Mandrake el mago. No, mentira. Si usted lee el 2056 no puede decir estatutaria, reglamentaria, y es más, el 2056 tampoco las divide como tal, y la doctrina cuando las clasifica tampoco es muy clara la clasificación. Yo voy a tratar de ser lo más claro posible. Primero decir por qué la doctrina dice que hay cláusulas estatutarias y cláusulas reglamentarias. El por qué es simple. Porque las cláusulas reglamentarias se van a modificar con el artículo 2057. El artículo 2057 dice que para modificar el reglamento de propiedad horizontal se requieren las 2/3 partes. O sea, la mayoría exigida para modificar el reglamento de propiedad horizontal son las 2/3 partes. ¿Me explico? Bien. Ahora, la doctrina dice que para las cláusulas estatutarias, la mayoría exigida es la unanimidad. Independientemente que el código diga, me siguen lo que estoy diciendo, ¿no? Independientemente que el código diga que las mayorías necesarias para modificar el reglamento en el 2057 son las 2/3 partes, la doctrina entiende que para modificar un grupo determinado de cláusulas, se requiere la unanimidad. Esas cláusulas son las llamadas estatutarias. ¿Estoy siendo más o menos claro? En realidad no, porque ustedes no saben cuáles son las estatutarias y cuáles son las reglamentarias. Pero digo, vamos ahora a establecer un parámetro para poder identificarlos. Una cláusula estatutaria típica es la cláusula donde se describe la unidad funcional y se le da un porcentaje. Esa es una cláusula estatutaria típica. ¿Por qué? Porque el porcentaje de una unidad funcional es el patrimonio del propietario. O sea, cuando dicen la unidad 0001 está compuesta de un local comercial con baño, tiene 30 metros cuadrados y 27 comunes formando el 0,23% del todo, ese 0,23% del todo es el patrimonio que tiene el propietario de esa unidad funcional en todo el edificio. ¿Me siguen? Esa cláusula es estatutaria, es una cláusula patrimonial típica. Otra cláusula patrimonial típica de este tipo es el porcentaje en el cual yo contribuyo a expensa. Porcentaje de contribución de expensa. No si pagamos más caro o más barato el ascensor. ¿Me siguen? No estoy hablando de si cambio
cambio el servicio de ascensores porque este me cobra 10 y este me cobra 9. No, no. Estoy diciendo que yo contribuyo al pago de expensas por el 1%. Y ahora quieren que yo contribuya por el 1,01. Ese cambio patrimonial, ese cambio porcentual en el patrimonio de contribución de expensas, también es una cláusula estatutaria. ¿Estoy siendo claro con esto? ¿Sí? Otra cláusula estatutaria típica es aquella que yo tuve en miras al momento de contratar. ¿Qué quiero decir con esto? Yo, cuando a mí me vendieron la unidad funcional, me dijeron que era destino vivienda. Entonces no es destino ni academia de baile, ni consultorio de psicólogo, ni nada. Es vivienda. ¿Me explico? ¿Esto qué quiere decir? Que para mí, en el momento de contratar, el destino de la unidad funcional que yo adquiría era fundamental. Por eso es una cláusula estatutaria. ¿Me van siguiendo? Y después serán cláusulas estatutarias aquellas que el emprendedor inmobiliario, aquel que llevó a cabo el negocio inmobiliario, estableció como esencial al momento de salir a contratar. Voy a dar un ejemplo. ¿Conocen ustedes los edificios llamados cohousing? ¿Lo han escuchado alguna vez hablar? Son edificios en los cuales, en vez de ir una persona, un adulto mayor, a un geriátrico, lo que hacen es edificios en los cuales van solamente adultos mayores que tienen como partes comunes y como bienes del consorcio servicios de enfermería, ambulancia, lugares de esparcimiento, pero todo es para adultos mayores. O sea, ahí no va un niño, no una pareja joven, no va nadie, solo adultos mayores. ¿Me siguen? Ese tipo de edificio tiene como cláusula esencial que la persona que compre sea un adulto mayor. Entonces, si quisiera cambiar ese tipo de cláusula para que compre todo tipo de persona, ya también sería una cláusula estatutaria. ¿Me siguen? Porque aquel que sale a vender el negocio dice, esto es para un tipo de persona determinada. O como por ejemplo, que salgamos al mercado a decir, este es un edificio ecológico. Vieron que ustedes, yo lo vi porque la arquitecta lo habló con ustedes, los edificios autosustentables. ¿Sí? Vieron que hay toda una impronta de los edificios con terrazas verdes, el reciclado de agua, todas esas cosas muy bonitas. Y entonces el día de mañana vienen y te quieren plantar 4 generadores a gas, 2 a gasoil para que tengan calentados los pisos, pero a combustible fósil. Pero pará, me dijiste que el edificio era autosustentable, ecológico y todo, y ahora me estás queriendo poner 4 generadores en la puerta. ¿Me siguen lo que voy? No, para hacer ese cambio también será una cláusula estatutaria. No sé si me estoy explicando bien. O sea, el único parámetro que hoy tenemos en el código para saber si es estatutaria o reglamentaria es patrimoniales y el tema del destino. Pero eso no quiere decir que sean las únicas cláusulas estatutarias. Podemos encontrar más de acuerdo a la impronta específica que pueda tener ese emprendimiento inmobiliario, y entonces para cambiar, ¿sí?, ciertas cláusulas, esas cláusulas, por más que no estén en el 2056, también serán estatutarias. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que hoy estoy hasta difícil para decir las cosas. Que las cláusulas estatutarias y reglamentarias no son las que están en el 2056. Puedo encontrar cláusulas estatutarias que no estén en el 2056, como por ejemplo, este edificio solamente lo adquieren adultos mayores de 65 años, punto. Usted dirá, si usted quiere cambiar esto, necesitamos la unanimidad. ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque cuando yo compré, a mí me dijeron que acá iban a vivir viejos. Punto. O me dijeron que acá era un edificio libre de niños. ¿Me siguen? Entonces, si usted quiere cambiar esta cláusula, va a necesitar mi consentimiento, o sea, unanimidad.
porque son cláusulas que yo tuve en miras al momento de contratar. Es más, usted lo publicitó así, lo sacó hacia el mercado. Cuando las cláusulas no son de esta esencialidad, serán reglamentarias y usted las podrá modificar con el 2037. Con el 2057, perdón. O sea, con las 2/3 partes. Ustedes me dicen, ¿en qué se basa la doctrina para decir todo esto? Ya estoy seguro que nadie se está preguntando esto, yo solo me pregunto esto. El artículo 2044, última parte, 2044, última parte, habla de la desafectación como modo extintivo del consorcio. Y dice que para que se pueda llevar adelante la desafectación del inmueble a la propiedad horizontal, se requiere hacerlo por asamblea y con votación unánime. Ahí ustedes tienen el atisbo de que cuando afecto el patrimonio es unanimidad. ¿Me siguen? Y si quieren otro argumento más para ver el tema de la unanimidad cuando estoy afectando cuestiones patrimoniales, lo van a tener en el artículo 2052, 2053. Son mejoras y obras nuevas que favorecen o no a todos. Dice el código que cuando una mejora u obra nueva sobre una cosa común favorezca a un propietario, necesitan la unanimidad. ¿Por qué? Porque obviamente, como va a ser una reforma en una cosa común que va a favorecer solo a él, va a afectar patrimonialmente a todos los otros. Entonces, ¿qué requiere? Unanimidad. Entonces, ahí ustedes tienen los fundamentos de por qué, cuando vamos a modificar cláusulas patrimoniales, necesitamos la unanimidad. Fíjense que para la cláusula esencial del destino, vamos a tener el 2047, inciso A. Está prohibido modificar el destino. O sea que, si quieren modificar el destino, nos tenemos que poner de acuerdo todos. No nos podemos poner de acuerdo un poquito. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, ahí tienen ustedes los argumentos del por qué. Y entonces vamos a tener cláusulas estatutarias y reglamentarias. Digo esto porque es muy posible que a ustedes les planteen en algún momento cuestiones sobre si se puede modificar o no alguna cláusula del reglamento. Y ustedes lo que tendrán que ver es si las modificaciones de las cláusulas del reglamento serán por 2/3 partes o por unanimidad. Hay algo que deben tener en cuenta. Si el reglamento anterior a la reforma dice que para modificar el reglamento se requiere unanimidad, ustedes van a aplicar el 2057 en tanto y en cuanto sean las cláusulas estatutarias, las cláusulas reglamentarias. O sea, que por más que el reglamento diga que para modificar el reglamento se requiere unanimidad, si la cláusula que quiere modificar es reglamentaria, usted aplicará el 2057, porque ahí hubo una modificación jurídica. El 2057 se aplica ahora porque modificó ese reglamento de fecha anterior. ¿Me siguen? Ahora, si la cláusula que yo quiero modificar del reglamento anterior es una cláusula estatutaria, mantengo la unanimidad. Ahora, ¿qué pasa si el reglamento es posterior a la reforma? Y el reglamento dice que para modificar el reglamento de propiedad horizontal requerimos la unanimidad. Adivinen qué se va a requerir. Siempre la unanimidad. Por más que el artículo 2057 diga 2/3 partes. No sé si me estoy explicando bien. ¿Me estoy explicando más o menos bien lo que quiero decir? Ustedes dirán, pero es una arquitectura. Sí, una arquitectura porque ustedes están viviendo hoy por hoy un cambio de paradigma. Están en el medio de dos sistemas. Y entonces ustedes tienen que convivir con dos sistemas. O sea, no tenemos una receta única. Entonces ustedes tienen que ir y volver, ir y volver. Y entonces uno no puede decir, a mí cuando la gente se me sienta delante del estudio y me dice, bueno, doctor, para elegir administrador, ¿qué hacemos? ¿Mayoría absoluta? Y no puedo decirle sí. O sea, no tengo nunca una respuesta categórica.
tengo que ver reglamento, tengo que ver si es anterior, tengo que ver si es posterior, tengo que ver lo que dice, tengo que ver cómo está redactado. ¿Me siguen? Y lo mismo tienen que hacer ustedes. O sea, si ustedes piensan dar respuestas categóricas, ya no estamos equivocando de profesión. Entonces hay que tener mucho cuidado. Con respecto a cláusulas usuales, cada reglamento es un mundo. Y entonces, supuestamente, cada reglamento debe contemplar las particularidades y las realidades de cada uno de los inmuebles que esté afectando al derecho real de propiedad horizontal. O sea, ¿podrían ser todos los reglamentos iguales y decir todo exactamente lo mismo? No. Entonces, ¿cómo podemos hablar de cláusulas usuales? En realidad no hablamos de cláusulas usuales, pero con el transcurso del tiempo uno ve un grupo de cláusulas muy particulares que tienen que ver con la obligatoriedad del contenido de las cláusulas y después, obviamente, con algunas cláusulas de estilo. Cláusulas usuales, que además de ser usuales son obligatorias, son las cláusulas que contienen el tema de los gastos, los conceptos de los gastos, cómo se distribuyen esos gastos, cuándo los gastos son ordinarios y cuándo son extraordinarios, si hay algún otro tipo de gastos, o el tema de la asamblea, cuándo la asamblea es ordinaria o extraordinaria, qué temas se pueden tocar en cada una, cómo se votan, cómo se convoca, dónde se llevan a cabo. Esas son cláusulas que además de ser obligatorias, son usuales en las cuales ustedes puedan ver un gran desarrollo, porque algunos te dirán, bueno, las asambleas se convocan por correo electrónico o se convocan a través de una carta documento, o sea, como es obligatoria, pero lo usual es su desarrollo. ¿Qué dicen dentro de? Porque una cosa es la cláusula obligatoria, asamblea, convocatoria, forma, mayoría, pipí, pero después todo el contenido, generalmente, ustedes van a ver que es muy parecido en el desarrollo. Hay veces que no se desarrolla nada y entonces uno después tendrá que sobre la marcha ir arreglando algunas cosas en la asamblea, como por ejemplo que la asamblea no diga cómo se convoca. Entonces, si la asamblea no dice cómo se convoca, la pregunta es ¿cómo convocamos? Y la respuesta siempre es vamos a convocar de la manera que nosotros podamos protegernos contra aquellos que digan vos no convocaste. Porque aquí vamos a estar, te dije, me dijiste. Entonces, para no entrar en esa situación, si el reglamento no dice cómo convoco asambleas, convocaré a la asamblea de la manera que nadie pueda decirme a mí que yo no convoqué. Porque aquí estoy preparando administradores. ¿Me explico lo que quiero decir? Porque si no, uno podría pensar, no, bueno, toda la gente es conocida, con un papelito bajo puerta es suficiente, un mensajito de WhatsApp, para que después venga un propietario y me mande una carta de documento diciéndome, usted a mí no me convocó. ¿Cómo le demuestro que convoqué? Por el mensajito de WhatsApp, por el papelito bajo puerta, ¿me siguen? Independientemente de que uno tenga usos y costumbres de convocar de tal o cual manera, uno también tiene que resguardarse jurídicamente de haber cumplido con el deber de convocar. Entonces eso lo vamos a ver en el transcurso de las clases, pero es muy importante estar resguardado de las convocatorias. Y ustedes me dirán, ¿y cómo me resguardo? Bueno, si la gente quiere que nosotros lo convoquemos por WhatsApp, que lo diga un acta de asamblea, que lo quieren que lo convoquemos así. Entonces yo convoco así, nadie me puede decir a mí no me convocaste. El tema es cuando uno lo hace por costumbre. ¿Para qué voy a hacer tanto lío ahora si con un WhatsApp se enteran todos? Sí, sí, pero ¿eso dice el reglamento? No. ¿Eso lo dice el acta de asamblea? No. Entonces pará. Porque después entramos en este facilismo, ¿viste? Y te mando el correo electrónico, mándame. No, no. O sea, tenemos que cumplir pautas que están bien marcadas por la ley y lo tenemos que hacer. Una cláusula usual tiene que ver con el tema de mascotas. Otra cláusula usual tiene que ver con encontrarse algunas pautas de convivencia, el tema de cuándo son los horarios de descanso,
alguna otra cláusula usual tendrá que ver con el mantenimiento de sería la fachada exterior, o sea, aquello que se ve para mantener una uniformidad, el tema de tener todas persianas, o cuando se abre la persiana, todas cortinas de un color similar, para mantener una cuestión estética. O sea, hay muchas cláusulas usuales, ¿sí? Yo les digo, las más usuales son las de las mascotas, el tema de algunas cláusulas de convivencia. Van a encontrar cláusulas sancionatorias ante el incumplimiento, como cláusulas usuales. Ya cada vez menos, porque vamos a ver que cada vez más se ven reglamentos internos aparte, con todo lo que tenga que ver sobre normas de convivencia, para no cargar tanto el reglamento de propiedad horizontal. Pero como el reglamento de propiedad horizontal hoy en día no solo regula a la propiedad horizontal clásica, sino que también regula al conjunto inmobiliario, ustedes pueden encontrarse con reglamentos de propiedad horizontal que tengan muchísima información, y que dentro de un reglamento de propiedad horizontal, como cláusula usual dentro de los conjuntos inmobiliarios, ustedes encuentren un reglamento de edificación, un reglamento disciplinario, ¿me explico? O sea, varios reglamentos dentro de un reglamento. O sea, tendrán que ver qué es aquello que se regula, y con ello tendrán que ver cuál es la cláusula más usual. Con respecto a las mascotas, es todo un tema, ¿sí? No sé si prefieren que lo hablemos acá, o cuando veamos reglamento interno, cuestiones de convivencia, porque la pregunta es si yo puedo en un reglamento prohibir las mascotas, o si yo en un reglamento puedo limitar el tipo de mascota, o limitar el tipo de animal de acuerdo a su peligrosidad. O sea, yo puedo tener un perro, pero no puedo tener ¿cómo es que se llaman estos bravos? Pitbull, Doberman. Pitbull. O sea, usted puede tener perro menos pitbull. La pregunta es, ¿no puedo tener pitbull porque es perro, o no puedo tener pitbull porque es peligroso? Y entonces ahí vemos cómo se desmorona el problema de las mascotas. O sea, cuando uno dice prohibido tener mascotas, ¿qué es lo que está queriendo decir entre líneas? Y cuando uno en un reglamento no tiene una prohibición de tener mascotas, no tiene nada, o sea, el reglamento no dice nada, la pregunta es si puedo tener todo tipo de mascotas. El tema de las mascotas es un tema central, porque nosotros tenemos que pensar qué es lo que interpretó aquella persona que escribió o no escribió una cláusula de este tipo en el reglamento, y para qué lo escribió. ¿Qué busca una cláusula que diga está permitido tener mascotas? ¿Qué busca? Permitido, no prohibido. ¿Qué busca? Nada, que la persona pueda convivir con otra persona, o con un sujeto no persona, como le dicen ahora a las mascotas y demás, pero puedo tener todo tipo de mascotas. Y cuando está prohibido, ¿qué está buscando? ¿El no ingreso de mascotas a el edificio? ¿Están metidos aquí la pecera con los pececitos? ¿O estoy diciendo no quiero mascotas porque hay un problema de salubridad, seguridad, sonoridad? ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Qué está diciendo cuando me dicen sí quiero mascota o no quiero mascota? Me dicen sí quiero mascota, quiere decir que yo con el perro o con lo que fuere entro al edificio, suelto, va por todos lados, hace sus necesidades, entra a la unidad funcional, vive rascando las paredes, o tengo que tener algún tipo de límite. Entonces, tenemos que ver qué se buscan a veces cuando
uno escribe este tipo de cosas. Y eso le va a pasar a ustedes cuando ustedes les pidan redactar alguna norma de convivencia. Cuando ustedes tengan que redactar una norma de convivencia, sea en un reglamento interno, o sea alguna norma específica, una adenda que establezcan por acta de asamblea y que después la quieran hacer pública, ¿cómo la redactan? Porque ustedes tienen que tener en cuenta qué es lo que estoy buscando con esto. ¿Sí? Porque, a ver, pensémoslo un minuto y sigo, ¿no? Porque si no vamos a estar hasta mañana. Está prohibido tener mascotas. Y una persona adquiere la unidad funcional, compra la unidad funcional, y por un accidente automovilístico pierde la visión y le recomiendan que para trasladarse tenga un perro guía. ¿Qué hacemos? Pero ahí no se considera mascota. ¿Perdón? No, porque en realidad no podés mimarlo y hay un montón de cosas que harías con un perro, gato o lo que tengas. Tienen unos cuidados diferentes. O sea, no puedes usarlo como... ¿Es no sé, mascota o no es mascota? depende, que como habías dicho, depende de lo que quieras decir que es mascota. Bueno, a lo que voy es cómo nosotros tenemos que expresar esto y cómo nosotros tenemos que aplicar esto. Melissa, nosotros somos administradores. Y va a venir gente que diga, el reglamento dice que está prohibida las mascotas y el del 4 tiene una mascota. Y usted le dirá, el del cuarto no tiene una mascota, lo que tiene es un perro guía, que no es lo mismo que sea una mascota. El perro guía no es mascota, es perro guía. Cuando uno dice mascota, ¿qué me está queriendo decir? Un perro, un animal, ¿qué me está queriendo decir? Ahí está el punto. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos cuando nosotros redactamos normas de convivencia o cuando tenemos que aplicarlas. ¿Qué buscamos en su momento en la redacción o qué buscamos cuando lo vamos a redactar? ¿Qué queremos? ¿Queremos la seguridad de todas las personas que viven en el lugar? Eso es una cosa. Buscar seguridad no es lo mismo que decir están prohibidas tener mascotas. Otra cuestión es salubridad, olores, enfermedades. ¿Estamos buscando una cuestión de salubridad? ¿Estamos buscando una cuestión sonora? Esto quiere decir que no haya ruido que sean continuos, incesantes, molestos y demás. No sé si me estoy explicando bien. Digo, ¿qué buscamos con una cláusula de este tipo? Evitar quilombo. Evitar quilombo. Claro, ¿y cómo la redactaríamos? Pero bueno, imagínate este caso que yo te acabo de decir del perro guía. ¿Te evitás el quilombo o te metes en un quilombo de los grandes? Porque cuando venga la persona con el perro guía, va a haber mucha gente que va a estar, hasta le diría, condescendiente con el malestar de esa persona, pero hay gente que te va a decir, mira, yo vine a este edificio porque era sin mascota. A mí el pelo del perro me da alergia y se terminó el asunto. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con esto? Por eso digo que uno tiene que darle una vuelta de tuerca a la forma de redactar las cosas. Imagínense ustedes que recién hablaba como cláusula usual, que los horarios de descanso son de lunes a viernes de 12 a 16, sábados y domingos de 10 a 18, y a partir de los sábados y domingos, viernes, sábado y domingo, a partir de las 2 de la mañana, y después de los días de semana, a partir de las 12 de la noche, usted no puede hacer ruido. Vieron que hay, usualmente se ponen cláusulas de este tipo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que yo a las 9 de la mañana te puedo torturar con los ruidos? O sea que pongo todos los parlantes a 10.000 y bancate la parada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que en el momento del descanso no se puede hacer ningún ruido? O sea, ni siquiera me puedo levantar de la cama porque si la cama se mueve me matan. ¿Qué quiere decir horario de descanso? Si hay algo que va a generar disturbios, siempre es esto. Usted está haciendo ruido en el horario que no puede hacerlo. No, discúlpeme. En realidad, ¿puedo hacer ruido? ¿Nunca? ¿Siempre? ¿Cómo es la mano? ¿Por qué? Porque si yo no puedo hacer ruido a partir de las 10,
quiere decir que a las 9:30 de la noche yo te maltrato con los ruidos entonces. ¿Es así? Eso quiere decir, eso es lo que, aquello que tuvimos en miras al momento de redactar una cláusula de ese tipo. Ustedes me están interpretando lo que yo estoy diciendo, ¿no? O más o menos, porque a lo mejor me vuelo al divino botón. Ustedes van a ser administradores o ya lo son, no lo sé, pero ustedes tienen que pegar un salto de calidad en este tipo de redacción de cláusula de convivencia. Porque eso sí le va a tocar. A lo mejor redactar un reglamento de propiedad horizontal, como lo que están viendo acá, no, porque obviamente que esto tiene que ver con los titulares de dominio, los condóminos, los superficiarios, que son los legitimados para constituir, afectar un inmueble al derecho real de propiedad horizontal, y esto va siempre a los escribanos. ¿Está? Por eso tenemos a veces los problemas que tenemos, porque los escribanos son muy esquemáticos, y entonces a veces no se salen de los esquemas. Ellos tienen una forma y la aplican, la aplican, la aplican, la aplican, la aplican, la aplican. Y después nos encontramos nosotros con este problema de... Y entonces tratamos de torcer que el reglamento no sea tan manuable o tan maniobrable y nos vamos a los reglamentos internos, pero en los reglamentos internos los propietarios podrán establecer qué tópicos se quieren tratar, de qué manera lo van a tratar, pero quienes los van a volcar a algún tipo de soporte para que la gente pueda leerlo son ustedes. Ustedes podrán apoyarse en algún abogado, en algún técnico y demás, pero ustedes son los que tienen que establecer. A veces tienen que decir algo con respecto a un cartel en el edificio con el tema de sacar la basura. Están sacando la basura todas las 2 de la mañana, porque al otro día se van a las 7, y porque la señora de la limpieza la saca a las 10, qué sé yo. Y entonces hay olor, a las 9 de la mañana te mata el olor. Entonces ustedes tienen que poner algo en algún lugar para que la gente se entere. El tema es cómo escribirlo. Las normas de convivencia son muy importantes en el cómo se dicen, para ver el impacto deseado. El otro día creo que estábamos hablando, antes de empezar la clase con algunos de ustedes, es tremendo el efecto que causan las normas prohibitivas. Las normas prohibitivas causan un efecto no deseado. Entonces uno tiene que ver de qué manera, aparte de educar en general, de qué manera uno redacta normas de convivencia que no se sientan como que estoy viviendo en un lugar donde está todo prohibido. Si ustedes ven los reglamentos internos, no sé si han visto alguno alguna vez, o si trabajan con reglamento interno y demás, pero parece ser que es un decálogo de prohibiciones. Está prohibido, está prohibido, está prohibido, está prohibido, está prohibido, está prohibido, y así tienen un listado de prohibiciones tremenda, que parece ser que usted vive en una casita de cristal, ¿no? En realidad no vive ni siquiera en un edificio. Última cosa, el reglamento de propiedad horizontal. Lo hablamos la semana pasada, pero lo aclaro. El reglamento de propiedad horizontal no lo conoce nadie. Es mentira eso que te dicen, no, los propietarios lo conocen, cada vez lo conocen más. Mire, donde yo hablo, no hay un propietario que te diga, yo el reglamento de propiedad horizontal lo he leído, salvo cuando tienen un problema. Si no, olvídate, no lo conocen. La ley, en el artículo 2038, nos va a decir que el reglamento forma parte de las escrituras de las unidades funcionales. ¿Para qué dice esto? Para ver si la gente de una buena vez por todas empieza a leer los reglamentos. Porque hasta ahora siempre nos encontramos con que los propietarios tienen su escritura pero no tienen el reglamento. Vaya uno a saber por qué hay esa separación. Sé qué dice mi escritura, pero no sé qué dice el reglamento. Y en realidad la ley me está diciendo que todo es un solo combo. Escritura y reglamento van de la mano. Usted no me puede decir a mí que leyó la escritura sin haber leído el reglamento. O sea, eso no me lo diga. Si a usted le pasó eso, embrómese.
pero a mí no me diga que no conoce el reglamento. ¿Me explico? Esto tiene que ver con una cuestión de aplicabilidad del reglamento hacia ustedes. Porque ustedes le van a decir, yo no sé, yo el reglamento no lo tengo. 2038 parte final. Jódase. También hay que empezar a aplicar alguna vez alguna palabra como diciendo, mire, magia no puedo hacer. Esto está en la ley, o sea que si usted es propietario de una unidad funcional o está representando a un propietario, un inquilino, usted debe conocer el reglamento. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. Ah, pero yo no lo conozco. Yo tampoco conozco las 250 millones de normas jurídicas que establece la AFIP y me vacunan con todo. ¿Me explico? Es la misma dinámica. Es la misma dinámica. Entonces no me puede decir la gente, yo no sé lo que dice el reglamento. Entonces, para mí, no. El 2038 me dice que el reglamento con la escritura de la unidad funcional forman un todo inseparable. Entonces, no me podés decir a mí que conocer o no conocer el reglamento. Digo, porque se lo van a plantear en algún momento. Unidad funcional. Se habla mucho de la unidad funcional, pero es un término, el término unidad funcional es un término que no viene del derecho. El término unidad funcional viene desde la arquitectura, pero no del derecho. Y para la arquitectura la unidad funcional significa una cosa y para el derecho significa otra. Pero vuelvo a repetir, no es mi intención complicarle la vida con esto, sino tratar de hacerlo lo más fácil y simple posible. ¿Qué quiero decir con esto? La unidad funcional es el objeto del derecho real de propiedad horizontal. O sea, voy de nuevo porque si no va a ser difícil. Para que nosotros podamos hablar de propiedad horizontal, ¿sí? La propiedad horizontal propiamente dicha o clásica, tenemos que tener un inmueble edificado. Si el inmueble no está edificado, no podemos hablar de propiedad horizontal. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Podría haber una propiedad horizontal en un terreno baldío? La respuesta es no. O sea, sí o sí el inmueble tiene que estar edificado. ¿Cuándo está edificado el inmueble? Eso lo maneja el Estado. El Estado es el que me dice el inmueble se terminó de edificar. Generalmente lo hace con un plano de final de obra, que se aprueba. Mientras usted no tenga aprobado el plano de final de obra del Estado, usted no tiene un inmueble edificado. Me dice, pero mire que yo ya lo terminé y la gente está viviendo. Sí, pero si el Estado no le dice que está terminado, edificado, no está edificado. ¿Me siguen? O sea, ¿el inmueble tiene que estar edificado? Sí. ¿Qué significa que tiene que estar edificado? Tiene que estar construido. Perfecto. ¿Cuándo está construido? Cuando el Estado dice que está construido. Pero yo lo veo, sí, no importa. Que usted lo vea, no importa. Tiene que estar construido para el Estado. Ahora bien, ¿esa construcción tiene que tener alguna característica? Sí. Las características mínimas, por lo menos que haya más de una unidad funcional. ¿Por qué? Y porque si no, no hay partes comunes. ¿A ustedes les parece que podrían tener un inmueble a propiedad horizontal con una sola unidad funcional? No habría partes comunes, todos serían privativos, ¿me explico? Un solo propietario. Entonces, partes comunes nos da a entender que tiene que haber por lo menos 2 unidades funcionales, sí o sí. No puede haber una sola unidad funcional, 2. Como mínimo. Bien, estas unidades funcionales, como unidades funcionales, ¿qué significa esto? Que tienen que tener 2 requisitos. Uno es que sea independiente funcionalmente y otro es que pueda salir a la vía pública de manera autónoma. Ah, ¿y esto qué significa? Bueno, que tenemos que ver qué es lo que han construido y saber desde lo que han construido si recepta estos 2 requisitos. ¿Y cómo sería esto? Bueno, si yo veo en un plano de construcción, plano constructivo, que se va a construir un inmueble que tiene baño, cocina, comedor y habitación
¿qué podemos presumir que esa unidad funcional, qué destino tiene? Vivienda. Entonces, ¿es funcional esa unidad funcional? ¿Cumple con ese destino autónomamente? Sí. ¿Por qué? Porque tiene baño, porque tiene cocina, porque tiene habitación. ¿Me explico? Entonces, la independencia funcional de la unidad funcional está dada para ver si puede cumplir con su destino o no. Previamente, antes que yo no tenga reglamento, yo al destino lo presumo del plano constructivo. Si yo estoy haciendo un plano de un edificio de cocheras, yo no voy a encontrar en las unidades funcionales cocina y baño. ¿Qué voy a encontrar? Un espacio para que entre un coche. ¿Me siguen lo que voy? O sea, usted mira lo que están construyendo y de lo que usted mira que están construyendo, obviamente se puede dar una idea cabal del destino que va a tener la unidad funcional y que esa unidad funcional pueda cumplir con ese destino de manera autónoma. De la misma manera pasa con el tema de la salida independiente. Muy bien, fantástico hasta aquí. Ahora bien, la unidad funcional es el objeto del derecho real. ¿Esto qué quiere decir? Usted va a tener un objeto inmediato. Necesito un inmueble construido. Si no tengo un inmueble construido no puedo hablar de PH. Eso vendría a ser el objeto inmediato. Pero el objeto inmediato, el objeto donde yo voy a tener el derecho real de propiedad horizontal, es sobre la unidad funcional. Y la particularidad de la unidad funcional es que está conformada por partes privativas y partes comunes. O sea, un objeto complejo. Cuando digo objeto complejo, digo que una unidad funcional va a tener partes privativas, o sea, partes que son de un propietario, y partes comunes que son de todos los propietarios. ¿Me explico lo que quiero decir? Pero todo en un solo lugar. O sea, todo fusionado en una unidad funcional que, de acuerdo a lo que dice la ley, son inescindibles, inseparables. ¿Me siguen? No. ¿Está difícil esto? ¿Más o menos? A ver si puedo aclararlo un poco. El artículo 2037 dice que el derecho real de propiedad horizontal es el derecho real sobre cosa propia, donde el propietario usa, goza y dispone de una unidad funcional que está formada de partes privativas y partes comunes de un edificio y que forman un todo inseparable. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo compro un departamento, compro el departamento, pero también compro parte del hall de entrada, parte del ascensor, parte de la escalera, parte del palier, parte de las paredes medianeras, parte de la cañería. ¿Me siguen? No es que compro el departamento. Compro el departamento y todo lo que hace a que esa unidad sea funcional. Porque si no, no puedo salir al exterior. Porque si no, no puedo cumplir con el destino. Porque si no, tengo que teletransportarme. Entonces, cuando yo compro una unidad funcional, compro el departamento, lo pongo así entre comillas, pero a su vez del departamento compro muchas cosas que son comunes. El hall, la puerta de entrada, el ascensor, la puerta del ascensor, la escalera, la puerta del palier y así sucesivamente. O sea, compro un combo. Por eso digo, es un objeto complejo que está formado por partes privativas y partes comunes. ¿Me explico? ¿Más o menos? ¿Sí? Bien. Y ustedes me dirán, ¿para qué sirve esto? Sirve para, primero, una cuestión hay dos consecuencias muy simples y prácticas de esto que acabo de decir, que la unidad funcional está forma parte privativa y partes comunes. Primero y principal, no se pueden embargar las partes comunes si no se embargan las partes privativas. Ustedes van a ver que algún proveedor les va a decir, yo te voy a embargar el ascensor, porque a la gente se le ocurren ciertas locuras como esta. Bueno, es imposible. Porque el ascensor forma parte de un todo llamado edificio que está conformado de unidades funcionales. Entonces, ¿puedo embargarte el ascensor y no embargarte el departamento? ¿Puedo embargar la piscina y no embargarte el departamento? ¿Puedo embargarte el gimnasio y no embargarte? No, es imposible. O sea, cuando embargo, ¿sí?
embargo todo porque las partes comunes y privativas no se pueden separar. Primera cuestión importante. Segunda cuestión importante. ¿Las partes comunes son propiedad del consorcio? No. Las partes comunes son propiedad de cada uno de los propietarios de las unidades funcionales. ¿Por qué? Porque van a tender a decir que como el consorcio es el que hace el mantenimiento de los ascensores, el ascensor es propiedad del consorcio. No. El ascensor es propiedad de todos los propietarios. Lo que hace el consorcio es mantenerlo. ¿Me siguen en lo que voy? Entonces, esto es importante, saber que la unidad funcional tiene partes privativas y partes comunes, forman un todo inseparable y que la unidad funcional es propiedad de una persona, sea humana o jurídica, pero de una persona. Las partes comunes no son del consorcio, las partes privativas son inseparables. Esto me sirve para tener estas dos consecuencias básicas. ¿Qué más tenemos con respecto a esto? Que como es un objeto complejo, tenemos que saber determinar dentro de una unidad funcional qué partes son privativas y qué partes son comunes. Esto también les sirve a ustedes ¿para qué? Para poder administrar. Porque si ustedes administran y no saben qué parte es privativa y qué parte es común, ustedes pueden tener un problema. ¿Por qué? Porque ustedes administran las partes comunes, no las privativas. Entonces, saber cuáles son privativas y cuáles son comunes es esencial. Bien, ¿y de dónde surge esto? Dos fuentes normativas, como siempre, de la ley y del reglamento. Entonces yo tengo que ver ley y reglamento para saber qué partes son privativas y qué partes son comunes. Bien, ¿puede haber partes privativas en el reglamento que sean distintas a las que dice la ley? Veremos. ¿Puede haber partes comunes distintas a las que dice la ley? Veremos. En principio sí, yo les digo que sí. Entonces, cuando yo estoy viendo algo, ¿cómo sé si es privativo o común? Vamos a partir de lo que dice la ley y después veremos qué dice el reglamento. Vamos a partir de lo que dice la ley. La ley que dice, básicamente, esto está regulado en los artículos 2040 a 2043. ¿Sí? Son 4 articulitos. 2040, 2041 y 2042 nos habla de partes comunes, 2043 nos habla de partes privativas. Bien, el 2040 no nos da un concepto de partes comunes. El concepto se lo acabo de dar yo recién. Las partes comunes son propiedad de todos. Ese es el concepto de partes comunes. Ahora, las partes comunes pueden tener distintos tipos de uso. Y entonces ustedes van a ver que hay partes comunes de uso común y hay partes comunes de uso exclusivo. ¿Dónde se determina esto? En el reglamento de propiedad horizontal. Con el solo ver, yo no puedo determinar si las partes son comunes de uso común o comunes de uso exclusivo. En algunos casos me puedo dar una idea. Ejemplo, balcones, patios. Pero supónganse, en las azoteas no puedo pensar si es común de uso común o común de uso exclusivo. Mirando la azotea no lo puedo ver. ¿Me siguen? Tendré que ver qué dice el reglamento. Entonces, ¿qué son las partes comunes? Las que son de todo, propiedad de todo. Pero yo soy propietario también del balcón de mi vecino. Sí, sí, usted es propietario también del balcón de su vecino. Lo que pasa es que su vecino es el único que lo usa. Pero eso no quiere decir que sea de él. ¿Me explico lo que quiero decir? La parte común es propiedad de todos, que es muy distinto de decir quién usa la parte común. La parte común de uso común la usan todos, y además es propiedad de todos. La parte común de uso exclusivo la usa uno o algunos, pero es propiedad de todos. Bien, hasta aquí estamos. Entonces, ¿qué dice el artículo 2040? Y que las partes comunes son aquellas que son indispensables para mantener la seguridad del inmueble y las que están en el reglamento de propiedad horizontal. Como artículo es hermoso, porque lo que me está diciendo es, vaya a ver qué dice el reglamento. ¿Sí?
y que hay partes que son indispensables para mantener la seguridad del inmueble, que esas sí o sí van a ser comunes. Pero no dice más nada. Entonces uno podría explicar, bueno, ¿y qué es indispensable para mantener la seguridad del inmueble? Bueno, lo podemos pensar de esta manera. El terreno es indispensable, porque sin el terreno no puedo tener pH. ¿Me explico? Entonces el terreno es una parte común que hace la seguridad del inmueble. Después, obviamente, la estructura edilicia. O sea, la estructura de la construcción, obviamente que es indispensable para la seguridad, porque si faltara alguna pared o si faltara algún techo, se caería todo al diablo. Entonces, eso es común porque es indispensable para mantener la seguridad del inmueble. Me van siguiendo, ¿no? O sea, da una aproximación muy genérica, dejando librado a lo que usted vaya a ver dentro del reglamento. Pero este primer párrafo del artículo 2040 trae una joya, les podría decir, en la parte final, que dice, cuando una cosa no sabemos si su uso es común o no, se presume que su uso es común. Y uno dirá, ¿dónde está la joya? Porque este pibe se voló o no la veo la joya. Cuando el 2040 en la parte final del primer párrafo dice esto, ¿qué me está queriendo decir entre líneas? Si una cosa se presume que la usan todos, ¿yo qué dije antes? Si la usan todos, ¿de quién es la cosa? Es propiedad de todos. Entonces, si una cosa común, yo no sé si es común o no es común, ¿el código qué presume? Que es común. O sea, hay una presunción de comunidad de una cosa. ¿Me explico? Si el reglamento no dice nada, o si yo no puedo distinguir si la cosa es común o no es común, la presunción es que es común. Bien. Supongamos que hay una cosa que causa daño de una unidad funcional a otra, y no puedo determinar qué cosa causa el daño, si es común o privativa. ¿Qué presumimos? Que es común. ¿Me siguen? O sea, me está dando una solución práctica, ¿sí?, para resolver una cantidad de problemas en los cuales nosotros nos podemos a discutir largo rato, ¿esto te corresponde a vos o esto me corresponde a mí? No, mirá, esta humedad es tuya. No, esta humedad es tuya. No, rompamos para ver de quién es. Tuya, mía, rompemos, no se ve de dónde surge. Si transpira el caño, si viene de arriba, si viene de abajo, metemos son unas cámaras que van entre las cañerías para ver si las cañerías tienen alguna unión que está despegada. Parecemos MacGyver. Y en realidad el código, el 2040, nos está diciendo, mire, cuando usted no puede saber a ciencia cierta si la cosa la usan todos o la usa uno, la presunción es que la usan todos, la presunción es de comunidad. Y si la presunción es de comunidad, miro algo, no sé si es común o privativo que tengo que presumir, que es común. Entonces, ¿quién responde? Todos. O sea, es un principio, ¿me explico? Es un principio general que después tendrá las excepciones que podamos demostrar. Mire, no es así. En realidad el vecino dejó la canilla abierta. ¿Me siguen? Entonces responderá el vecino. El tema está cuando nosotros no podemos distinguir, porque ahí está lo que dice el 2040, cuando no se pueda saber, ni por reglamento, ni por lo que estemos viendo, si es común o no es común, se presume que es común. Y eso ya es un principio solucionador de inconvenientes. Usted me dirá, ¿y entonces todos los problemas los va a solucionar el consorcio? No. Pero es una forma de evitar una catarata de conflictos permanentes. El que el consorcio se haga cargo y que una vez que el consorcio se haga cargo, después determine ante su arreglo si era o no responsabilidad del consorcio, es bárbaro, porque partimos de que el consorcio debe hacer y no de que el consorcio debe esperar. ¿Qué hacen los administradores? Esto no me corresponde. Esto no es mi problema. Yo no tengo nada que ver.
esto no es mío. No, esto es un problema que viene de hace un montón de años, pero siempre fue del propietario. El tipo se baña en la bañera con el perro y deja lleno de pelo. ¿Me siguen? Siempre partimos de ese lugar. Y yo lo que le estoy proponiendo es otra óptica, que es ir nosotros por el 2040 y después deslindar. Pero ir nosotros. ¿Por qué? Primero porque somos los que estamos en mejor posición de solucionar los problemas. Somos los que tenemos la experticia, somos los que conocemos sobre las partes comunes. Me parece que somos los que estamos en mejor posición de... Eso no quiere decir que no hagamos gasto de todo, ¿está claro? Pero quiere decir que estamos en mejor posición. Después vemos si podemos repetir o no contra algún propietario. Entonces, como principio general, yo lo tendría a la mano. Y no hagan la gran no me corresponde. Porque es típica de esta respuesta. No me corresponde. No me corresponde. No es problema de consorcio. ¿Me siguen? Y este 2040 te está diciendo ante la duda, ustedes son, es propiedad de todo, es propiedad de todo, es propiedad de todo, es propiedad de todo. Y todo lo que es común, ¿quién lo mantiene? El consorcio, el consorcio, el consorcio. Entonces, partamos de ese lugar, yo creo que van a tener muchísimos problemas solucionados. Esto no quiere decir que se hagan cargo siempre todos ustedes, ¿está claro, no? ¿Estoy siendo claro? No es que pague siempre el consorcio. Después el consorcio descubre que el problema era privativo, paga el propietario. Ustedes podrán hacer el reclamo al propietario que corresponde. Porque ¿qué pasa con esto de lo común y lo privativo? Yo no te dejo pasar porque este es mi inmueble está bien, yo no tengo ninguna mancha de humedad, el del cuarto vaya a saber qué le pasó, no sé si viene de arriba, del octavo, es toda una elucubración. Porque nadie quiere que le rompa ni el baño, ni la cocina, ni el lavadero. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, uno siempre trata de que esto no lo afecte a él, porque mi departamento es un chiche, está nuevo, ¿por qué me va? Bueno, entonces, veamos de partir desde ese lugar y después repetir si hace falta repetir. Dos cosas más que dice el 2040 es que los propietarios no pueden usar la cosa común como se les cante. Y también dice, no pueden usar las cosas comunes como si fueran propias. No lo dice así, lo dice mucho mejor. Yo lo digo rápido, pero básicamente es, las escaleras son escaleras y no son lugares para poner macetas, ni bicicletas, ni motos, ni cuadros. ¿Me siguen? Este artículo dice... Las cosas comunes se usan como dice el reglamento que deben usarse o como establezca su naturaleza, y usted no puede usar una cosa común como si fuera suya. Ustedes me dirán, ¿y cómo sería un ejemplo? Te cierro el balcón. Como el balcón está en mi piso, pienso que es mío, te cierro el balcón y ahí hago la piecita de la nena. ¿Cómo me estoy comportando? Como si la cosa común fuera mía. Porque si yo no me comportara de esa manera, no cerraría el balcón. ¿Me estoy explicando bien? Lo mismo pasa con el patio. Que en el patio del edificio yo lo que hago es poner un parrillero, una pileta, lavadero, le pongo todo de aluminio. Pará, a ver, no te comportes como si fuera tuyo. El patio es cosa común de uso exclusivo, no tuyo. Que sea común de uso exclusivo, ¿qué quiere decir? Que vos no lo podés usar como quieras, lo usás como dice el reglamento, y no podés hacer actos materiales que modifiquen la cosa que no es tuya. Entonces siempre vemos eso. Eso es algo que los administradores deben estar siempre pendientes, de que los propietarios no usen, propietarios, inquilinos, ocupantes, el que sea, que no usen la cosa común como si fuera propia. ¿Sí? Eso es fundamental. A veces llegan a tiempo, otras veces llegan tarde. Porque a veces ya ha llegado. El señor cerró el balcón en 1979. ¿Qué hago ahora? Nada. Si ve que no hay ningún otro balcón cerrado, trate de ver de qué manera establecer de que si alguien quiere cerrar el balcón, lo haga como lo hizo ese vecino en el 78, para que después quede más o menos uniforme.
ya va a ser un poco más difícil prohibirlo, porque van a venir, si él cerró, ¿por qué yo no? Y entonces ahí entraremos en una puja educacional, pero que es para otro tema, es para otro día. ¿Me explico? Para lo que voy es, ¿puede una persona cerrar el balcón? Si el balcón no es propio, no puede cerrarlo porque se está comportando como si fuera propio. Está prohibido por ley. 2040, segundo párrafo. 2040, tercer párrafo, ¿qué dice? Usted tiene que usar la cosa de acuerdo al destino. Entonces, la escalera no es depósito, es escalera. El palier no es depósito, es palier. Y así sucesivamente. ¿Me explico? Las cosas comunes se usan como dice el reglamento que deben usarse. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Eso es lo que dice el 2040 y esta es una herramienta que ustedes tienen muy importante para sacarme la moto de acá, sacarme la bicicleta de acá, las plantas, los diarios, el cesto de basura, el cuadro en el palier. O sea, son cosas que ustedes tienen como herramienta para decir esto no, el 2040. ¿Sí? El 2040 es el que le da a ustedes la herramienta para que los propietarios se acomoden, propietarios, ocupantes, inquilinos, se acomoden a lo que establece la ley y a lo que establece el reglamento. El artículo 2041 va a ser un listado de cosas comunes y ese es un listado meramente enunciativo. O sea, quiere decir que ustedes pueden encontrar más cosas comunes que estén establecidas dentro del reglamento de propiedad horizontal. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Más allá de qué significa el listado que ustedes tienen aquí les sirve muchísimo para administrar. ¿Por qué? Porque en ese listado tienen las cosas que supuestamente la ley las llama necesariamente comunes, y entonces ante una situación que ustedes vean sobre todo este listado, saben que quien tiene que resolver el problema es ustedes. O sea, el consorcio y el consorcio a través de los administradores. La pregunta que uno puede hacerse aquí es ¿qué pasa si a ustedes le plantean que una cosa de este listado común deje de ser común y pase a ser privativo? ¿Es posible que esto pase? La respuesta es sí. ¿En todos los casos puede pasar una parte común a privativa? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque tendremos que ver que no sean indispensables para la seguridad del inmueble, lo que decía el 2040. Y ahí hay un problema terminológico. El 2040 habla de indispensables para mantener la seguridad y el 2041 habla de necesariamente comunes. Entonces la pregunta que uno puede hacerse aquí es si indispensable y necesario es lo mismo o son cosas distintas. Es una pregunta que no deben hacerse los administradores, es una pregunta que deben hacerse los abogados. Se la traslado como inquietud, nada más, pero no es para perder tiempo con esto. Hay un artículo que dice que son necesariamente comunes. La pregunta que se impone es ¿qué significa esto? ¿Significa que si no están en el listado de cosas comunes, son comunes? O sea, yo leo el reglamento, y en el reglamento, en el listado de las cosas comunes, no dice escalera. Yo entiendo que la escalera es necesariamente común porque lo dice la ley. ¿Eso es lo que quiere decir la ley? ¿O la ley quiere decir que en el reglamento la escalera debe ser necesariamente común y nunca la escalera puede no ser necesariamente común? No sé si me explico. ¿Qué significa que la ley me diga que es necesariamente común? Que si yo no digo nada al reglamento, ¿es común? ¿O que siempre será común? Y que no puede haber otra forma que no sea común. Parece filosófico. No perdamos tiempo con esto porque tampoco es muy necesario. Yo le voy a hacer el resumen. Hay cosas de ese listado que pueden dejar de ser comunes y que pueden pasar a ser privativas. Entonces, la palabra necesariamente común queda media como grande. ¿Qué es
¿Cuál es el límite? No afectar el sistema. ¿Qué quiero decir esto? No afectar el derecho real de propiedad horizontal. Y ustedes me dicen, ¿cómo sería esto? Y que yo ponga privativo un terreno. Si yo pongo privativo el terreno, nos quedamos sin PH. ¿Me siguen? Entonces, ¿el terreno puede privatizarse? No. Mientras exista el sistema, no lo puedo privatizar. Pero, ¿a mí me pueden plantear privatizar algo, Santiago? Sí, obviamente. ¿Qué? La azotea, por ejemplo. ¿Puede una azotea ser privativa? Sí. ¿Y eso qué significa? Que el propietario de la azotea pueda construir arriba de la azotea otra cosa. ¿Esto se puede hacer? Sí. ¿Y qué necesito para hacer esto? Una asamblea que le dé la autorización unánime y después modificar el plano, los reglamentos. ¿Me siguen? ¿Pero puede hacerse? Sí. Tranquilamente. En el listado del 2041, ustedes tienen la casa del encargado, o sea, el lugar donde vive el encargado del edificio es cosa común. ¿Podría vivir el encargado del edificio en una unidad funcional que no sea común? Obvio. Y entonces, si no tenemos encargado que viva en el edificio, esa cosa común, que es donde vivía el encargado, ¿puede transformarse en privativa? Obvio, sí. Y después venderse y que el dinero entre al consorcio y que el consorcio pueda... Sí, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? No sé si me explico de que hay cosas que ustedes leen del 2041 que claramente pueden privatizarse. Hay otras que no. Entonces la palabra necesariamente común es, y bueno, si usted no dice nada en el reglamento, ya sabemos que los balcones son comunes. ¿Me explico? Esa es la lectura que uno tiene que hacer. ¿Estoy siendo claro? ¿Sí? Y otra cosa tiene que ver con el tema de las cañerías. Ustedes ahí en el 2041, inciso F, van a ver que dicen que las cañerías que llevan líquidos y gas son comunes de toda su extensión, y las que llevan cableado serán comunes hasta el ingreso de la unidad funcional. Yo creo que esto lo vieron ustedes con Gustavo, me parece que sí. Creo que lo he visto, lo he escuchado. Este artículo, este inciso específicamente, es un inciso que logró o que intentó lograr la pacificación, para que no nos dejemos hinchar con el tema de las cañerías. Entonces, las cañerías que llevan agua son comunes en toda su extensión. Entonces, cuando hay un problema de humedad, paga el consorcio y chao. No sé si me estoy explicando. Ustedes tienen que decir, ¿por qué puso esto el legislador de esta manera? ¿Qué quiso decir? Y quiso decir eso. Quiso decir, déjense de joder con la humedad, muchachos. Déjense de joder. La humedad la paga el consorcio, salvo que demostremos que el problema lo originó el propietario. Listo. Eso es lo que quiso decir. Ahora, ¿puede haber cañería que sea privativa? Y tenemos que pensar en aquella distribución arquitectónica que yo afecté a propiedad horizontal. Cuando usted lee el 2041 y lee el listado, usted parece que está hablando de un edificio que está parado, o sea, vertical, un edificio de los típicos. Pero yo les dije que también podíamos tener propiedad horizontal en un inmueble que esté de pasillo. Y entonces, las cañerías también serían comunes en un inmueble de pasillo. No sé si me explico. Tenemos que ver la estructura edilicia para saber si todo el listado que está en el 2041 es o no común. A lo mejor, arquitectónicamente, nos podemos encontrar con unidades funcionales en pasillo que sean dúplex y que en cada uno del primer piso del dúplex de las unidades funcionales en pasillo tengan un balcón propio. ¿Por qué no? Uno piensa el balcón como propio cuando está mirando, qué sé yo, las torres de Puerto Madero, si tuvieran balcón. Mira, sí, bueno, el balcón no puede ser privativo, no sé si me explico. Pero si uno lo mirara en otro tipo de organización arquitectónica, yo creo que no habría ningún problema. Entonces, ¿qué significa esto necesariamente común? Y que si usted no dice nada en el reglamento, esto es común.
pero podría decir otra cosa. Básicamente es eso. Básicamente es eso. También significa que usted puede encontrarse con más cosas comunes que aquellas que establece el 2041. Esa es otra cuestión del carácter enunciativo. Lea el reglamento para saber qué cosas son comunes. El 2042 también nos habla un listado y dice, son cosas y partes no indispensablemente comunes. Obviamente vuelve a cambiar el término necesario y ahora pasa a no indispensable. Lamentable no utilizar una terminología afín. En casos habla de indispensable, en otros casos habla de necesario, en otros casos habla de no indispensable. Es lamentable, pero bueno, es lo que tenemos. ¿Qué significa este 2042? Básicamente que puede haber más cosas no indispensablemente comunes y que aquel listado que está en este artículo, piscina, solario, gimnasio, lavadero y demás, pueden o no estar en un emprendimiento inmobiliario y por eso no va a pasar absolutamente nada, pero que si estando la piscina, ¿sí?, en esta propiedad horizontal, tendré que leer el reglamento para saber qué cosa y parte es. Si es común, si es privativa, si es común de uso común, si es común de uso exclusivo. ¿Me explico? Por eso dice, es no indispensablemente común. Tengo que leer qué dice el reglamento. Si el reglamento nada dice y nos encontramos con una piscina, ¿qué vamos a presumir? Que es común. ¿Me siguen? Más o menos. Tiene que ver con la administración. Que sea común o no, para nosotros es fundamental, porque lo común lo mantenemos, lo administramos y lo conservamos. Lo que no es común, no. Entonces, saber qué es común y saber lo que no es común es fundamental. Aquello común es aquello que nos va a traer un sinfín de inconvenientes. Entonces, tenemos que saber perfectamente qué es común y qué no es común. Y el qué no es común es lo que establece el 2043. El 2043 se para sobre la doctrina del cubo de aire. ¿Qué significa esto? Que cuando usted es dueño de una unidad funcional, el piso, el techo y las paredes que separan unidades funcionales entre sí, o las paredes que separan la unidad funcional con el exterior, no son suyas. O sea, lo que usted es dueño es el cubo de aire. O sea, lo que está encerrado entre todas esas paredes. No sé si fui claro. No. ¿Ya lo vieron a esto? La doctrina del cubo de aire. ¿Sí? ¿Mazo? ¿Ni? ¿No? ¿U? ¿Les compliqué la existencia? Nada. Yo no recuerdo. Bueno, cuando usted compra un departamento y pague $100.000, acuérdese que los $100.000 lo está pagando por el aire, que encierra todas las paredes que no son suyas. O sea, paga un montón de plata por aire. Creo que fui medio crudo o duro, pero es así. Lamentablemente, la teoría del cubo de aire es el artículo del 2043. El piso no es suyo, el techo no es suyo, las paredes que separan la unidad funcional de otra unidad funcional no es suya, y la pared que separa la unidad funcional suya con el afuera tampoco es suya. Entonces, todo lo que está dentro de ese cubo de aire es suyo. Los muros divisorios, los revestimientos, los artefactos que están amurados sobre la pared, las puertas y las ventanas. Punto, se terminó. Nada más. La verdad, bastante caro se pagan los departamentos para que casi nada sea suyo, pero es la realidad. No sé si me están siguiendo la idea de lo que yo estoy diciendo o no. Sí, está claro. ¿Eh? Sí, está ¿Sí? claro. ¿Está más o menos claro?
si yo tuviera esto, a ver si yo puedo ayudarlos con esto, pero calculo que si está claro ya no va a haber ningún inconveniente. Te hago una pregunta. Sí. Si las paredes y el techo ni el piso es tuyo, las cañerías de uso exclusivo, es decir, las cañerías que distribuyen ya sea de electricidad, de agua, que te dan alimentación al propietario, a un propietario particular, ¿son tuyas o no? No, el 2041, inciso F, dice que las cañerías que llevan agua y que llevan gas son comunes en toda su extensión. Okay. O sea, aquí no hacemos diferenciación. Si están dentro de las partes privativas o si están fuera de las partes privativas. Son comunes. Punto. Gas y agua. Porque aquí van a tener esto de, tenemos que hacer la adecuación de gas, porque ahora tenemos que adecuar las cuestiones del gas a las nuevas normas de seguridad. Bueno, ¿quién paga? Bueno, mira, hasta acá pagamos nosotros, de acá para acá pagamos. No, no, la ley no dice eso ni por asomo. El consorcio paga todo. Cuando digo el consorcio, cada propietario con las expensas paga todo. ¿Me explico? Digo el consorcio paga todo para que sea más rápido, pero lo pagan cada propietario. Bueno, pero la cañería va por el muro que divide la habitación de la cocina, no importa. Es muro de gas, es cañería de gas y es cañería de agua. Se terminó. Eso vino a sociabilizar un poco el conflicto con el tema de gas y con el tema de agua. Con el tema de la cañería que lleva cableado, dice que es común hasta el ingreso a la unidad funcional. Eso es una trampa. ¿Por qué es una trampa, Martín? Porque nunca ingreso a la unidad funcional, porque la unidad funcional está formada por partes privativas que forman un todo inseparable. Entonces tendría que haber dicho hasta el ingreso a las partes privativas. Porque la unidad funcional está formada por las paredes y por el cubo de aire. Entonces, ¿cuándo ingreso a la unidad funcional? Siempre estoy en la unidad funcional. ¿Me explico? En realidad la redacción es tremenda, pero tampoco es un problema nuestro decir que el código en este aspecto es una porquería, porque en realidad lo es. Entonces, por eso te preguntaba, ¿qué pasa si tenés un problema eléctrico, no por el artefacto, sino interno en la pared de electricidad? ¿Quién es del consorcio o es propio? El problema eléctrico para el consorcio se termina con el disyuntor. Desde el disyuntor. ¿Por qué si las paredes no son tuyas y los cableados están dentro de las paredes? Desde el disyuntor en adelante ingresó la unidad funcional, entiende el código, y ahí es todo tu problema. Desde el disyuntor en adelante. Perfecto, pero vos si tenés que arreglar un cable de luz, estás afectando una propiedad que no es tuya, que es la pared. Obvio, y si tenés que poner un aire acondicionado, también agujereás una pared que no es tuya. Y si tenés que poner un calefactor tiro balanceado, vas a hacer un agujero bastante importante en una pared que no es tuya. Por eso la ley dice que los artefactos que están amurados a la pared son tuyos. ¿Por qué? Porque vos, si amuraras un artefacto a una pared que no es tuya, el artefacto que amurás a una pared que no es tuya dejaría de ser tuyo. Entonces la ley te está diciendo, no, independientemente de que lo amures, sigue siendo tuyo. En este caso es exactamente lo mismo. Te estoy diciendo, cableado hasta el ingreso a la unidad funcional. ¿Qué se entiende como ingreso? En el cable telefónico hasta la ficha donde llega el cable telefónico, o el tema del cable de televisión o fibra óptica o lo que fuera, hasta el ingreso, y el cable de luz hasta la caja, que supuestamente vos tenés siempre atrás de la puerta de entrada de tu casa. Es como paradójico que se toma hasta el ingreso a la unidad funcional cuando vos la caja de luz la tenés muy cerquita de la puerta de entrada del departamento. ¿Me explico? Ahora, si yo te llevara este mismo problema a un edificio de cocheras, ya el problema cambiaría muchísimo, porque vos en cada cochera no tenés
Entonces parecería ser que ahí el cableado sería común en toda su extensión. No sé si me estoy explicando bien. En este caso en particular, van a tomar como entrada de la unidad funcional la caja de luz que vos tengas en tu unidad funcional. Pero el cableado siempre está dentro de la unidad funcional, nunca es que entra o sale, siempre está dentro de la unidad funcional. ¿Por qué digo esto? Y esto me salgo del tema total. En la arquitectura, la unidad funcional es el departamento y después tienen los espacios técnicos. Que los espacios técnicos por donde suben cañería, bajan cañería, van a cañería de gas o lo que fuere, no forman parte de las unidades funcionales, pero nosotros en el derecho no tenemos eso. En el derecho, el espacio técnico forma parte de la unidad funcional porque no tenemos. La unidad funcional está formada de partes privativas y partes comunes, los espacios técnicos no son parte, ¿me siguen? Y los edificios tienen espacios técnicos por donde suben y bajan cañería, ¿me siguen? Bueno, y el espacio técnico a nivel arquitectónico no es de nadie, salvo del conjunto. Pero a nivel jurídico, el espacio técnico forma parte de la unidad funcional. Pues no lo tenemos separado. Entonces, en eso metimos la pata. Quisimos ser fashion con el nombre, unidad funcional, le quisimos poner un nombre rimbombante, pero nos quedamos a mitad de camino porque no aplicamos estrictamente toda la terminología que tiene la parte arquitectónica. Entonces nos quedamos ahí. Ustedes fíjense que hay partes privativas y partes comunes, pero como el consorcio es persona jurídica, también podemos tener bienes del consorcio, y la ley no nos nombra en ningún lado. Por eso tengo que salir a aclarar, ojo gente, que las partes comunes no son propiedad del consorcio. Por eso los hago aclarar del vamos, porque si no puede haber una confusión. Ahora que tenemos persona jurídica, el consorcio, ¿puede tener bienes? Sí. ¿Dónde están? En el reglamento. Bien, entonces tenemos parte común, parte privativa y viene del consorcio. Si el consorcio comprara un cuadro, por ejemplo, por decir, el cuadro, ¿es una parte común? ¿Es un bien del consorcio? ¿Es una cosa privativa? ¿Me siguen? En esas cosas se quedó en el camino. Obviamente no hace la administración y no es para un encuentro de este tipo, es para otra cosa, es para hablar de otros temas. ¿Qué vuelta de tuerca hay que darle a la propiedad horizontal como derecho real, pero que no tiene nada que ver con la administración? Yo entro a un edificio, me encuentro con una obra de arte en el hall de entrada, me encuentro con un quinquela, me encuentro con lo que quiera. Yo lo que tengo que hacer es mantenerlo, conservarlo, cuidarlo, asegurarlo, está ahí. Pero jurídicamente, después tengo que ponerme a pensar, ¿es del consorcio? ¿Es de los propietarios? ¿Es de un propietario que lo pone en exhibición? ¿Qué es? Sé que está en una parte común, que es el hall de entrada. Pero yo después no puedo presumir más nada, porque hoy el código no me permite presumir mucho con respecto a un cuadro de un pintor que esté exhibido en el hall de entrada de un edificio, o una obra de arte, o una escultura. Vieron que se usa muchísimo. Hay edificios que tienen hasta, le diría, muestra de obra de arte en los halls de entrada. ¿Y de quién es eso? ¿Qué pasa si eso se pierde, se roba, se rompe? ¿Qué? Privativo, común, la plata que entra por la exposición, entra el consorcio. Hay un lío bastante interesante. No es mi intención generarles ningún tipo de inconveniente a ustedes. Yo me ciño en administrar. Entonces, si el 2043 dice que estas cosas son privativas, yo no las toco, porque son privativas. Fíjense dos cosas fundamentales. Ventanas, puertas. Siempre las ventanas se rompen. Esas ventanas que dan a la calle, esos vidriados o lo que fuere, se rompen. Ahora, ¿qué me está diciendo la ley? Arreglate la voz. ¿Por qué? Porque te desmadraste en algún momento, porque la ventana se rompía 7 veces por semana, porque era un animal subiendo y bajando la persiana, y ahora te está diciendo la ley, arregla la voz. ¿Por qué puso la ventana en la ley como privativa? Porque estamos cansados de responder por los bestias que abren y cierran la ventana con pie. Entonces te la pongo como privativa. Ya está, listo. Ahora arregla la voz. Y las puertas de entrada también privativa. Uy, pero, y viste,
Cada vez que se rompía la puerta de entrada o la llave o lo que sea, vos venías y me la reclamabas a mí, bueno, ahora yo pongo que la puerta de entrada es tuya. Y entonces el problema es ahora, porque ahora vienen los problemas nuevos. Si son mías, ¿puedo poner las que quiera? No. Porque me modificás la fachada del edificio. Pero ahora no dice nada la ley que puedo modificar o no la fachada del edificio. Eso estaba antes. Ahora si ustedes buscan una norma en el nuevo código sobre fachada del edificio, no existe. O sea, usted puede hacer lo que quiera. ¿Es verdad que puedo hacer lo que quiera? No. No puedo hacer lo que quiera. Bueno, pero si la ventana es mía, a mí, yo la verdad, prefiero madera, porque a mí la madera me da así como ternura, calentito, calor. El acero es frío, lejano. ¿Quiero madera? No. La puerta, miren, como está la inseguridad, yo quiero poner una puerta blindada, con 12 cerrojos, pero la puerta blindada, la única que viene son de color roble, y todas las puertas del edificio son de chapa blanca. Jodete. Entonces, ¿pero era mía o no era mía? Era mía para el mantenimiento, pero no para hacer lo que quiera. Entonces me engañaste. Por eso digo que el código a veces es una trampa. Fíjese qué trampa es que vamos a pintar el frente del edificio. ¿Está? Cuando pintamos el frente del edificio, pintamos el frente de la ventana, pero la parte de adentro de la ventana no la pintamos porque es del propietario, o no pintamos la ventana dejando al frente del edificio cual tablero de ajedrez. Pintamos el balcón, pintamos la pared, pero no pintamos la ventana. Entonces la ventana queda naranja vieja, el frente queda blanco impoluto, la baranda del balcón. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿A quién se le ocurre semejante estupidez? Peor estupidez es aquello que te pintan el lado de afuera, dejándote del lado de adentro, el color antiguo. Hay que ser, no puedo decir porque están grabando, pero hay que ser complejo, para no decir otra palabra. No sé si me estoy explicando bien. Lo que parecen soluciones son más problemas. Los que parecen soluciones son más problemas. Pero en principio, para nosotros que administramos, son soluciones. No tener que responder por las ventanas, por las celosías, por las persianas, por las rejas que dan delante de la ventana, es una solución. Porque ya no tenemos que salir a reparar y a escuchar la queja y demás. Y con la puerta lo mismo. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? Sí, puertas y ventanas son suyas. Vamos a tener que establecer en los reglamentos o en las actas de asamblea qué es lo que yo puedo cambiar en el momento de que se rompan, y cuando las cambio porque son mías, qué es lo que puedo poner para que no afecte la visión, la unidad arquitectónica, porque si no cada uno va a poner lo que quiera, porque si es mío. ¿Cómo puede ser que sea mío y que yo no pueda poner lo que quiera? ¿Estamos más o menos? El 2043 en la última parte trae una joya, que es que si una parte puede ser de propiedad exclusiva y así lo establezca el reglamento, podrá ser propiedad exclusiva. ¿Esto qué quiere decir? El 2043 última parte me abre la puerta para que cualquier cosa común pueda ser privativa, siempre y cuando pueda ser de uso exclusivo. Y aquí no hay que mezclar el uso exclusivo con lo privativo. Digo, si hay algo que pueda ser utilizado de manera exclusiva por un propietario, si el reglamento puede establecer que eso, además de que sea un uso exclusivo, pueda ser privativo, la respuesta es sí. O sea que el 2043 lo que me dice es, preste atención, señor, ¿qué dice el reglamento? Porque usted puede encontrar en un reglamento que el balcón es privativo. Y si el balcón es privativo, usted ya no tiene por qué mantenerlo. Una última cosa antes de irme. El 2043 dice que el revestimiento de los balcones es privativo. ¿Qué significa esto? El balcón tiene una construcción. De la construcción, ustedes van a tener revestimiento, o sea, cerámico, porcelanato, azulejo, mosaico, lo que fuera. Eso es suyo. ¿Por qué dice la ley que es suyo? Si es una parte común, el revestimiento de una parte común tendría que ser común. Estamos cansados de que me pidan que arregle el balcón.
entonces ahora quiero que lo mantengan ustedes. Eso es lo que hay que leer entre líneas. ¿Cómo puede ser que el revestimiento sea propio en una cosa que es común? Lo accesorio sigue siempre la suerte de lo principal. No puedo decir que hay una cosa principal que es común y una cosa accesoria que es propia. Es una incongruencia jurídica. ¿Por qué lo dice? Y porque estamos cansados de que no se mantenga el balcón, y como no se mantiene el revestimiento del balcón, por ahí se filtra agua y el agua empieza a afectar la unidad de abajo. ¿Me explico? Entonces, usted tiene el revestimiento, manténgalo con la masilla para la junta, límpielo, sáquele las hojas y demás, porque todo lo que pase abajo por agua que se filtra del balcón es problema suyo. Siempre no, por lo que se pueda ganar en los revestimientos. Si el problema viene de la cañería del balcón, acuérdense, cañería que lleva agua en toda su extensión en común, responde consorcio. Por eso digo que es un intrincado matemático muy importante para administrar. Mirá la humedad que tengo. Y es como, ¿qué hago con esto? Bueno, el tema es resolver de dónde viene la humedad. En principio, vuelvo a repetir, resolver nosotros se impone. Tenemos ya un 20-40 que nos dice eso, pero después tenemos que ver. Si viene porque no está mantenido el revestimiento de un balcón, responde el titular. Si viene de la cañería, responde el consorcio, pero si viene de porque la cañería estuvo tapada, responde el titular. El mantenimiento de la cañería, de una cosa común, el mero mantenimiento lo hace el propietario, o sea, yo tengo que barrer el balcón. Y así sucesivamente. Entonces, el código que hace establece principios en los cuales después ustedes tienen que moverse. No tienen que decir ni todo que no, ni todo que sí. Ustedes tienen que salir a resolver el problema, pero porque es una cuestión de convivencia. La humedad no es un problema que tiene el propietario con el consorcio, es un problema que tiene un propietario con otro propietario. La humedad genera esa situación de incomodidad, que si no se resuelve, eso genera un conflicto mayor, que es que esas dos personas no puedan comunicarse después. Entonces la propuesta de la solución viene por una cuestión de mantener la convivencia, y no muchas veces porque corresponda. Después veremos, pero algo hay que actuar. Cuando uno se para y se pone en ese lugar, y yo no sé si esto es común o privativo. Para mí no me corresponde. Ya ahí tenemos un problema. Ya ahí tenemos un problema. Que para pensar, la lógica es inversa. Si ustedes conocen a administradores o ustedes administran o demás, piénsenlo, la lógica es la inversa. No, esto no. Nosotros no tenemos nada que ver con esto. Sale así siempre la primera respuesta. Yo estoy pidiendo un cambio. Despacito, pero empezar a contestar del otro lado. Vamos por, y después vemos. Bueno, gente, nos despedimos. 20:02, más que suficiente. Si tienen alguna duda, me consultan cuando quieran. Y la semana que viene estaremos hablando ya de consorcio. Nos vamos a meter consorcio, administrador, propietario, los derechos y obligaciones de los propietarios, todo un tema. Así que la semana que viene veremos esos artículos en particular. Gracias, buenas noches. Bueno. Nos estamos viendo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Noches. Cuídense, hasta luego. Bueno. Chao. Adiós.